En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido. Un libro eterno y cambiante y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Bienvenidos a Bibliófilos, porque leer es vivir dos veces. Y hoy no quiero tirar abajo a nuestros invitados anteriores, a nuestros capítulos anteriores, pero hoy tenemos un capítulo histórico. Hoy la literatura se hermana con una disciplina que le tiene mucho que ver. Hoy vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de otra disciplina que hablan de narración, que hablan de una manera de pensar el mundo, de una manera de comprender el mundo, de una manera de habitarlo, y hablan de procesos de volverse una persona más compleja, pero mejor. Hoy, por supuesto, como en todo viaje, tengo a mi gran amigo y mi gran compañero Fede Marcel, que me acompaña y que juntos emprendemos estas batallas intelectuales de las que salimos empoderados y que, por supuesto, ustedes también lo hacen, por eso nos eligen, y él nos va a explicar a qué me refiero con todo esto. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, José? Muy placer. Bien. Un placer, como siempre. Teníamos muchas ganas de este episodio. Hoy vamos a estar hablando acerca de literatura y psicoanálisis. Vamos a estar hablando acerca de esa mixtura y de la aparición en principios del siglo XX de la teoría psicoanalítica, de la figura de Freud, de la figura de Lacan, de determinados pensadores y teóricos del psicoanálisis que vinieron a cambiar el semblante del siglo XX, cambiar el arte y sobre todo la literatura. Vamos a hablar también un poquito acerca de los antecedentes que la literatura generó de alguna manera para la llegada del psicoanálisis, obras que de alguna manera prefiguraron y cimentaron la teoría psicoanalítica de Freud y que también influenciaron la obra de Freud y de todos los que vinieron después, y sobre todo la aparición del psicoanálisis como un hecho tan trascendente en la historia de la literatura que no pudo volver a no ser tenido en cuenta. O sea, es imposible pensar la literatura moderna sin la pata psicoanalítica. Es imposible, no se puede escribir hoy sin tener ese background en cuenta. Y para hacer todo esto, por supuesto, la tenemos como invitada a la queridísima Valentina Mineri. La tengo acá sentada a mi izquierda. Es un placer tenerla, la voy a presentar al público. Valentina es psicóloga lacaniana, docente, editora y amiga. Tuvimos la oportunidad de trabajar hace unos años atrás en la editora cultural, trabajando con el cuerpo artístico de Tierra del Fuego, y es un placer tenerte hoy con nosotros, Valentina. Muchas gracias, es un placer muy grande para mí también. Me encantó la invitación y me pareció súper interesante, bueno, el laburo que hacen y el tema que se les había ocurrido elegir, ¿sí?, para esta vez. Así que, bueno, no sé, cuando vos digas. Bien, pero yo te iba escuchando y de todas las cosas que ibas diciendo tenías algo para algo aseverar. que se me iba ocurriendo. Sí. Por ahí no, como para relajar y ya después meternos un poco en tema, siempre con José, que tenemos un invitado acá, nos parece trascendente trazar por ahí el camino del lector. ¿Cómo tu papá es escritor?
poeta, sí. poeta rionegrino, o sea que has crecido con biblioteca y has tenido de primera mano relación con los libros, más allá de tu formación académica o laboral actual. Entonces, por ahí Sí, contar un sí. poquito de eso. Es parte de lo que pensé cuando los escuchaba, cómo de alguna manera el cruce psicoanálisis y literatura, en los aspectos que destacaste vos y en otros, es como vastísimo. Es un tema con el cual puedes hacer muchos podcasts, no quiero poner un número, y por supuesto no los podría hacer yo, no mucho más que vamos a ver cómo sale uno, o podría preparar temas respecto de tantas cosas que hoy voy a dejar afuera para uno más. Pero ¿por qué digo eso? Porque requerirían siempre estudiar bastante la cosa como para poder decir algo que valga la pena para que sea escuchado. Pero bueno, te escuchaba decir eso y pensaba en mi vida, ¿no? En un montón de cosas que hacen a la existencia de cada uno, en este caso a la mía, están cruzados esas dos cuestiones, sí, de una manera fuerte y como desde años muy tempranos míos, ¿no? Porque yo pude leer textos de Freud, textos, te diría, fundamentales de Freud, de los que inauguran el psicoanálisis, y que además fue inolvidable para mí esa lectura, en la parte, no sé si decir prohibida, pero que me estaba vedada de la biblioteca, digamos. De mi padre, claro, ¿no? Siempre en las bibliotecas paternas hay una sección en la cual... Esto lo lees cuando seas más grande. Exactamente, o sea, Cassieri decía que la mejor manera de hacer lector a un niño es crear la sensación de que hay libros que no pueden ser leídos. Claro. El niño va a buscar la oportunidad sistemática de acceder a ese libro por la prohibición. Muy de acuerdo, totalmente. Y bueno, yo contaba un poco de esa experiencia, que su abuelo tenía una sección de libros prohibidos y ahí leyó, no sé, Henry Miller, buena literatura del siglo XX, que lo tenía vedado. Claro, Henry Miller también estaba entre los que yo no tenía que leer. Claro. A esa edad. A esa edad. ¿Y lo leíste? Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. De los que mi viejo tenía, leí. Sí, claro. Así que lo que pasa es que eso mismo, ¿cómo decirte? La cuestión de un libro que está vedado tiene que ver con el psicoanálisis mismo, digamos, es eso, ¿no? Es con el deseo, ¿no? Como acceder a un saber, claro, ¿no? De lo cual yo después por ahí puedo contar un poquito más, porque creo que hace al tema de hoy, porque hace al tema de la relación que el psicoanálisis tiene con el arte, ese punto de hasta dónde se puede saber, ¿no? O sea, que haya un libro al que cuesta acceder es como decir el saber inconsciente, digamos, ese que no lo tenés a la mano, que va a costar haber que vencer una censura para poder acceder leerlo, a él, ¿no? Para poder leerlo. Aparte que requiere una lectura, el inconsciente también requiere una lectura. Así hay que una sí, narrativa en el inconsciente. Sí. Como claro decía que José, sí, ¿no? sí, o sea, claro. el psicoanálisis propone una lectura de sí, la psiquis, ¿no? Sí, claro. Es cierto que cuenta historias, todo esto que decía José. También el psicoanálisis cuenta historias, se sirve de ellas. Así que sí. Por eso cuando vos me haces la invitación respecto de este tema, que como te decía, es tan vasto, porque se puede tomar algunos ribetes que vos creo que conocés bien y vas a hacer mención, ustedes, ¿no? Como la literatura previa al nacimiento del psicoanálisis y cómo de alguna forma abona un terreno donde el psicoanálisis va a surgir, y bueno, después el retorno, cómo el psicoanálisis influyó en el arte en general, me parece. En general. O sea, dejó una marca en la cultura, que esto que vos decías, no se puede volver atrás de eso, ¿no? También pasa en la ciencia, pasa en ciencias sociales, que se puede tomarlo poco, mucho, estar a favor o en contra, pero ya no se puede desconocer el acontecimiento Freud o el traumatismo Freud, que así es como por ahí se lo nombra, ¿viste? Bueno, entonces el marco en el cual yo puedo decir algunas pocas cosas que elegí, digamos, para compartir hoy con ustedes, es ese marco en el cual el psicoanálisis pone al arte y al artista en un lugar destacado, valorado, ¿no? Valorado especialmente porque accede de manera privilegiada a algo que también al psicoanálisis le interesa. Entonces, la relación que el psicoanálisis tiene con el artista y con la obra es no tanto lo que popularmente se piensa muchas veces, que es analizarlo y entonces sacarle la ficha y decir, a ver, cuál era el drama existencial de, no sé, de Alejandra Pizarnik, o de, ¿no? La relación de Borges con la madre. Exacto, la relación de Borges con la madre, qué es lo que fulano quería representar en lo que pintaba, ¿no?
Casi diría que es lo más chiquito eso, o lo menos interesante en todo caso, ¿no? Lo que al psicoanálisis le interesa es más bien qué puerta está abriendo el artista que nosotros no hemos podido abrir todavía, a qué accedió, que para nosotros y para la ciencia en general es difícil acceder, ¿no? O sea que en general nos paramos aprendiendo de eso, ¿no? Del artista y de la obra. Bueno, entonces digamos, es ponerlo en ese lugar especial al artista, no porque... Digo, para que tampoco dar lugar a una idea equivocada. No decimos que siempre es un genio en todo, que la tiene re clara, que entonces... Porque a veces el artista se le complican cosas de su vida, ¿no? No sabe cómo resolver cosas o sufre, ¿no? Bueno, eso no dice el psicoanálisis que eso no sea así. No es que lo endiosa porque pueda resolver todo, sino que es ese punto, ¿no? Está en contacto con una fuente, sería... a la cual no es tan fácil llegar y además tiene el arte, se diría, ¿no? Ha encontrado la vía, el camino para hacer con eso que trae de allí algo bello, ¿no? Y que muchísima gente disfruta, elogia, compra, aplaude, lo que sea, ¿no? Y podemos creer o pensar que esa fuente de donde sale ese trabajo artístico que tiene ese plus, que lo hace maravilloso, proviene del inconsciente. Claro, tal cual, exactamente. Eso es lo que dice Freud al respecto. Y después, porque yo voy a hablar un poquito de Freud, un poquito de Lacan en esta relación psicoanálisis y arte. Cuando yo llegue a los perros, ya llegué a lo que quería decir. Ustedes acuérdense, porque el camino puede ser un poco largo. Perfecto. Más o menos, pero como acá hay tiempo... Tenemos tiempo, no hay problema. Me hice todo el caminito. Sí, tal cual. Él decía que lo admirable del artista es que se servía de esa fuente inconsciente, donde siempre hay algo interesante, porque viene a decir algo que uno no sabía, ¿no? Y que podía, la maestría que desarrolló el artista permitía con eso hacer algo precioso, cuando por ahí yo no puedo hacer más que un sueño, por ejemplo, un sueño disparatado, otro escribe una novela, y entonces con eso convertía algo que venía de lo más íntimo de su ser y de lo más, digamos, inclusive que podía venir, que puede llegar de manera velada, etcétera. Bueno, el artista lo viste con unas formas tales que puede convertirse en un objeto admirado por los otros, con lo cual también encuentra una vía de, como te diría, para lo social, para esa relación con otros, maravillosa, ¿no? Por la cual Freud decía, es admirado, obtiene el éxito y el amor de las mujeres, decía Freud. Pero sirviéndose, sí. Tiene todo lo que quieran las guachas. Claro. Porque... es menos así, exacto. Ahí hace comunión, ¿no? con el resto de los lectores, que me parece que son inconscientes comunicándose, pero además también pienso en escritores que por ahí pueden ir a esa fuente, ¿no? Cito la historia de Lizzie de King por la izquierda, que pueden ir a esa fuente varias veces, y escritores por ahí que han escrito una sola novela. Y ya no más. Como Como que se cerró el camino. Claro. Sí, es cierto. Qué misterioso es eso, tal cual. En un análisis, digamos, una persona que hace un análisis hace un trabajo por el cual accede a un saber. Ese es el saber que se llama inconsciente. Ese saber no es el de los libros, es un saber que es solo como de cada uno y que se va a ir vamos a tener que conseguirlo en cada análisis, digamos, ¿no? Bueno, ustedes también me dirán, va a servir para algo, porque por supuesto que cada uno recurre a un análisis porque sufre, básicamente. Claro. No, doctora, no me interesaba tanto a mi saber, sino, bueno, seguramente hay una utilidad esperable de poder acceder a ese saber, ¿no? Poder darle un uso para, como dice Lacan, un sesgo práctico para vivir mejor, ¿no? Claro, o sea, tiene características pedagógicas. Para uno. Claro. Solamente para uno. Claro. Digamos, que por lo menos puede guiarte, digamos, de algún modo, para decirte algo. Después, la forma como va a ser ese uso es altísimamente variable, es de cada uno a cada uno, ¿no? Pero lo que sí seguro es que si a alguien no le interesa saber nada, no se va a poder analizar. Claro. ¿Sí? Y que ese saber no lo puede conseguir en ningún otro lado. O sea, puede tomar un pedacito de aquí y de allá que le sirvió, pero no hay una ciencia, una disciplina, una religión, nada que pueda darle un saber sobre algo singularísimo que le pasa a él, a ella, a cada uno que va a analizarse, ¿sí? Bueno, entonces en esto, ¿qué ocurre? Ese saber tiene ese saber inconsciente, que yo lo nombro así, pero imagínense que no es una cosa sistemática, o sea, tiene un funcionamiento súper preciso, pero
es como si fueran jirones, ¿no? De cosas que de pronto es como decía José, ¿no? Se abrió un portal y alguien desarrolló una obra fantástica y después nunca más, ¿no? Pero tiene de pronto esa posibilidad de tener un ritmo, ¿no? Que no podemos conocer de antemano, no sabemos cuándo se cierra esa puerta y bueno, se obtiene algo que llega hasta cierto punto. Ese es, digamos, respecto de lo que, de la conciencia, de lo que manejamos conscientemente, nos sorprende, nos aporta algo nuevo, pero que tiene cierto límite. Ese límite sería lo que no se puede saber, ¿no? Lo podemos llamar así, lo que no se puede saber. Entonces, es respecto de ese límite que Freud admira y Lacan también, a dónde van los artistas, porque, bueno, es como que es respecto de ese punto lo que les puedo decir de esto, ¿no? Para que veamos la posición. Encontré unas palabras de un poeta que a mí me parece que son muy interesantes en eso. Está muy bueno lo que dice. Freud siempre decía como que el poeta se anticipa, ¿no? Respecto a ese límite, como que el poeta, el artista, se adelanta o se anticipa. Entonces decía, aprendamos de lo que hizo el artista. Y él cita muchísimas veces a Goethe, sí, muy lector de Goethe, bueno, y de otros. Hace un análisis de la gradiva de Jensen, hace estudios de no solamente de novelas y de escritores, también de otros artistas, de escultores, de pintores. Lacan, que es unos cuantos años después, un psicoanalista francés cultísimo, que yo te diría que visita la literatura todavía más que Freud, y entonces para el solo hecho de recorrer las referencias que te da Lacan te lleva, si querés, una vida, ¿no? Pero aparte muy, muy fana y muy, muy ansioso, digamos, por leer y por conocer. Bueno, los dos tenían esta posición y Lacan llega al punto de que para cosas que son súper importantes en psicoanálisis le da la derecha al arte. Te doy algún ejemplo respecto de Hamlet, que él lo trabaja, a ver qué año era el año 59-60, por ahí, en el marco de un seminario que él da, hace un trabajo exhaustivo de Hamlet, la obra de Shakespeare, y él dice que no hay mejor descripción del hombre contemporáneo que la psicología de Hamlet. ¿Sí? Y es la duda, es la representación concreta del no acción, es ser o no ser. Yo cuando pensábamos en esto y pensábamos en antecedentes por ahí, previos al psicoanálisis, pensar en la obra de Shakespeare y en la dimensión psicológica de cada uno, de las motivaciones particulares y de la complejidad con la cual él dota a sus personajes, pensando además que no es novela, sino que es solamente teatro, con lo cual vos tenés que darle esa profundidad por medio solamente de líneas de diálogo y de inferir determinadas acciones. Y sin embargo vos tenés a pensar en Otelo, por ejemplo, sí, en Iago, ni hablar personajes secundarios incluso, ¿no? Que pueblan todo este universo, es súper vasto y súper rico. Y de alguna manera, sin teoría psicoanalítica, porque hay casi 500 años de diferencia entre una cosa y otra, es muy anterior. Claro. Shakespeare estaba jugando con una materia maleable en términos de tropos psicoanalíticos. Sí, sí, ¿no? Sí. Y lo extrae y lo vuelca en sus obras con una cosa prístina, ¿no? Con una eficacia, una posibilidad de traer eso con esa claridad. Pero por completo. Es genial. Y además con un nivel de producción muy alto. Sí. O sea, yo me imagino, no sé, hoy hablamos acerca de inteligencia emocional, ¿no? Esta capacidad, digamos, de interactuar con otros y tener cierta lectura de lo que al otro, de lo que le ocurre un poco a la otra edad. Me lo imagino a Shakespeare, o a determinados autores incluso, muy duchos en esa, con una sensibilidad muy, pero muy particular. ¿Viste? O sea, los tipos siquiera no podían nombrar el concepto de psiquis, no podían hablar acerca del concepto del inconsciente, está subconsciente. Bueno lo que decís, está bueno lo que decís. Y sin embargo está ahí. Y sin embargo todo eso está ahí. No lo nombran porque no existía. Y sin embargo se infiere. ¿Cómo se manejaban con lo emocional? Claro, eso. ¿Viste? Te lleva a pensar. Sí. Yo pienso en eso, pienso en un poco también pensando en la aparición de la novela moderna, ¿no? Pues si bien el teatro tiene determinadas características, la poesía tiene otras, tal vez incluso la poesía está tal vez un poco más ligado a cierto fluir del inconsciente y demás, pero en la construcción, cuando aparece la novela moderna, con la aparición del Quijote, o de Chaucer, o de, ¿cómo se llama el italiano?
Dante. Con la figura de Dante también, ¿no? Aparecen el vehículo concreto para desarrollar personalidades complejas. Pensemos que incluso tal vez la primera novela moderna habla de un caso de locura, que se vuelve loco por los libros. O sea, de tanto leer, el tipo cae en esta especie de universo alucineta, ¿no? Sí, que es el Quijote. Sí, claro que sí. Bueno, totalmente. el caso del Quijote es paradigmático porque hay una psicóloga francesa que se llama Françoise Damoin, que ella, su tratamiento psicoanalítico está apoyado en la lectura del Quijote. Ah, mirá qué bárbaro, no sabía Hacemos eso. terapia leyendo Cervantes. Gran terapia. Gran terapia. Y tiene una obra que se llama, Don Quijote de la Mancha, para superar la ansiedad, depresión y melancolía. Qué bueno. Y su tratamiento es la lectura del Quijote. Pensamos en el Quijote, y después cómo también el psicoanálisis, a la hora de pensar determinadas cuestiones, se referencia directamente a la literatura. Totalmente. No sé, pensar en Madame Bovary, por ejemplo. El problema que tiene Emma Bovary es que lee tantas novelas, que es casi similar a la idea del Quijote, sí. ¿no? O sea, lee tanta novela romántica que la vida romántica concreta no la alcanza, cae en la desazón, en la tristeza, la melancolía, comete errores, ¿no? Que es el mal del lector en general. En general, todos somos Emma Bovary, como decía Flaubert, ¿no? A Freud le encantaba el Quijote y había aprendido castellano leyendo a Cervantes. Siempre decía que la lengua castellana, la lengua del Quijote, porque él había aprendido de esa manera. Bueno, entonces digo que eso que dice Lacan de Hamlet, como que de ahí se puede extraer, más ni menos que el sujeto contemporáneo, no el de la época de Shakespeare, sino el nuestro actual. Claro. O en los años 70, que son como los últimos años de producción de Lacan, cuando habla de modelos para la interpretación, que está planteando una forma de interpretación respecto de cómo está pensando en ese momento el inconsciente y el análisis y todo, que es como que sería complejo de desarrollar, pero para nosotros, para mí es apasionante y para muchos colegas. Él toma todos ejemplos del arte, o sea que dice que el modelo de la interpretación es el ready-made que creó Marcel Duchamp, por ejemplo. Ajá. Artista visual, escultor y demás, ¿no? Esto no es una pipa. Claro, exactamente. O que... El del urinario. Ajá. Sí, exactamente. Para la ese artista. gente, Sí, Doña sí. Rosa en la casa. Tal cual, sí. Figuras de la poesía china o de algunos tramos de poesía que hay en la Divina Comedia de Dante Alighieri, como para aludir a lo que sería significación vacía, que es algo que le introduce a propósito, en ese momento a propósito de la interpretación y demás. O sea, como que todo el tiempo como diciendo, este es el ejemplo magistral que puedo darte, lo tomo del arte. Claro. O sea, quería aclarar la relación, digamos, el Voy psicoanálisis ahí. con el arte es así. Es así, ¿no? Después, no sé, o sea, en términos de relaciones como más concretas, aparece el psicoanálisis, irrumpe en la modernidad, la teoría, y de repente tenés dadaísmo, surrealismo, o sea, comienzan a aparecer corrientes dialécticas dentro del arte que hubieran sido imposibles sin la aparición del psicoanálisis como teoría, ¿no? O sea, el cimbronazo de los artistas, de los músicos y de los escritores en aquel entonces fue vastísimo, porque claro que fue una apertura de cabeza gigantesca, ¿no? Hay un antes y un después con respecto a eso. El siglo XX, el arte del siglo XX se ve enraizado con la teoría psicoanalítica muy fuertemente. Y en esos movimientos se nota especialmente, decís. Claro. Pero sería imposible pensar el surrealismo sin el concepto del inconsciente, del sueño, del onírico. Hay una escritora francesa que se llama Djuna Barnes, que es una escritora, estadounidense, es una escritora neoyorquina, que publicó en el 36 El bosque de la noche. Es una mujer que, si bien es neoyorquina, vivió mucho el París de esa época, ¿no? El París de Woody Allen, de la película. Y El bosque de la noche es una novela completamente surrealista. Completamente surrealista, que viene a ilustrar lo que vos estás diciendo. En los años 30, decís. 36 es la novela. Incluso pensando en Henry Miller, ¿no? En todo lo que es en los trópicos,
aparece la cuestión onírica, ¿no? Incluso en Hermann Hesse, pensar en el lobo estepario y Además, esos toda la largos relación por ahí capítulos. del arte y la literatura con el deseo y con la sexualidad, ¿no? Se ve alterada a partir de que existe el psicoanálisis, eso sin duda, porque fue un poco como un efecto que hubo sobre la cultura, ¿no? Con todo tipo de consecuencias, no todas deseables. Claro, pero estuvo. Yo no sé- Se destapó una olla ahí. Y yo no sé si ¿No? hay una influencia del lobo estepario en el resto de los narradores que vinieron después, o es una influencia directa del psicoanálisis en la convencionalidad, ¿lo dije bien? Ujú. Que hace Hesse. que hacen los autores, ¿no? La necesidad de la indagación constante de esos personajes profundos, ¿no? Que se indagan a sí mismos, que es psicoanálisis puro. Hay una cosa, ¿No? hoy por hoy incluso vos vas a una librería y podés pedir lo que se llama novela psicológica. Que yo creo que hay una cosa ahí que es redundante. O sea, no creo que exista una novela que no sea psicológica. Tal ¿no? cual. Pero incluso existe una especie de subgénero medio falopa que instauraría, ni hablar, en todo lo que son los thrillers de terror, por ejemplo, donde diferentes particularidades que tienen los asesinos, ¿no? Determinados fetiches, la idea del asesino serial, del perverso, ¿no? Surgido de la elaboración de perfiles, decís. Exactamente, ¿no? Asesino serial. Uno de los villanos más importantes, por ejemplo, de la literatura del siglo XX, o por lo menos que a mí me cae más simpático, es un psicólogo que está loco, es Hannibal Lecter. O sea, que es psicólogo, psiquiatra y además es un asesino, ¿no? Incluso también vino a alimentar determinadas fantasías. El psicoanálisis creó modelos. Claro, totalmente. Sí. Fetiches. Sí, Fetiches. No sé. Hay una novela muy conocida de Katzenbach que se llama El psicoanalista. El psicoanalista, sí, tenés razón. Sí. Un bestseller. Un bestseller enorme, gigantesco. Gran novela. Gran novela. Me gustó, es un thriller interesante que juega con la figura y de hasta dónde llega y hasta dónde no llega la psicología, cuándo puede salvar, cuándo falla, la culpa, ¿no? Hay toda una idea detrás de eso que incluso casi es una especie de subgénero. Podríamos plantear Es que no solamente instauró un tópico. Vos fíjate que después de ese éxito del bestseller, instauró un tópico. Vos vas y a partir de la publicación y te lo digo porque vos sabés, yo trabajé como librero muchos años y recuerdo que antes de ese libro no había el tópico thriller psicoanalista. Luego de la publicación de ese libro, ya existe el thriller psicoanalista. Y vos vas a ver millones de libros posterior a ese. Que hicieron serie con ese. Claro, donde el protagonista o la protagonista es una terapeuta o un terapeuta. O sea, pero fue a partir de ahí. Sí, aparece ahí, entonces podríamos pensar en vez de tipo novela psicológica, podríamos pensar en novelas protagonizadas por psicólogos. Exacto. Sí, ¿No? claro. Ni hablar en un el cine, subgénero. ¿no? Ni hablar en cine, o sea, es en todas las Muchísimo. ficciones, Sí. digamos, ¿no? Como una especie de subgénero dentro de las propias ficciones. También porque me parece que está ligado por una cuestión de propia representación. Hoy la gente hace mucha terapia. Se ha popularizado, entonces, nada, si vos has atravesado la terapia en algún momento de tu vida, has tenido esa experiencia, es fácil sentirte identificado con esas ficciones porque en términos generales, si pasaste por terapia, sabes lo que es la transferencia, por ejemplo, que antes tal vez no lo sabías porque no habías atravesado esa experiencia. Sí, ¿no? se popularizaron y todas esas cosas son material de todo tipo de ficciones, Claro. es cierto. Y Eso. antes de retomar con lo que vos estabas diciendo, lo que me interesa es esta línea de tiempo, ¿no? Cómo el psicoanálisis, digamos, en la literatura era, digamos, siglo XIX, siglo XX, puro, digamos, ¿no? No sé, pienso en Niebla de Unamuno, y cómo está presente hoy en la literatura, porque está de todo, desde las novelas existenciales o más profundas hasta lo que estamos hablando, ¿no? Cómo va cambiando y de acuerdo a los diferentes lectores o consumidores, pero es algo de lo que no podés escapar. O sea, estás leyendo psicoanálisis, quieras o no. Estás leyendo novela psicológica, quieras o no. Incluso por aceptación o por negación. En este caso, podemos pensar que casi en términos políticos, si querés,
como una especie de hecho maldito, ¿no? O sea, ocurre y no podés eludirlo. Tal cual. O lo negás o lo abrazás, digamos. En este caso, voy a hacer una aseveración falopa, el psicoanálisis en la literatura es como el peronismo en la historia política de nuestro país. Dije que iba a ser una aseveración, avisé que iba a ser falopa, y lo dije. Es el hecho maldito. En ese punto son comparables. Claro. Es como, viste, el peronismo, la persistencia argentina, bueno, el psicoanálisis es la persistencia casi mundial. Sí, Claro. sí, claro. Bueno, respecto de esa cuestión había traído, y me parece lindo leerlo, porque no nos va a llevar mucho tiempo, por eso les aludí a lo de los perros, unas breves líneas que son de un discurso de un poeta, Saint-Jean Perse, que en el año 60, por lo tanto, Freud no lo conoció, pero Lacan sí, seguro, Ajá. recibe un premio Nobel por su obra poética, una poesía maravillosa, y él se refiere a estas cosas, por eso yo estoy segura, si bien es algo que encontré casi por casualidad, digamos, pero estoy segura que Lacan sí lo había leído y la conocía esta referencia, ¿no? Ajá. Que él da. Entonces él, ese discurso es en sí mismo es muy famoso, se los recomiendo, ese discurso de Saint-Jean Perse cuando recibe el Nobel. Lo voy a buscar. Él empieza diciendo: he aceptado para la poesía el homenaje que aquí se le rinde y tengo prisa por restituírselo. La poesía no recibe honores a menudo. Y después describe una situación que probablemente le está ocurriendo a la sociedad, probablemente nos está ocurriendo en el mundo, que es la obra poética por un lado y una sociedad muy abocada, dice, a las servidumbres materiales por el otro, ¿no? Nosotros que estamos en un mundo cada vez más marcado, su ritmo, ¿no? Y su lógica por el mercado, cuanto más cierto es esto, cuanto más se reduce el espacio para la poesía y los homenajes que se le rinden. Así que él, más que tomarlo para él el homenaje, cuando recibe el Nobel, lo toma como un homenaje para la poesía. Y describe entonces un poco el lugar de la poesía en el mundo y del poeta, respecto a lo cual dice: si la poesía no es, como se ha dicho, lo real absoluto, ¿no? Si decíamos que hay algo ahí en ese punto, más allá de lo que se puede saber, ¿no? Aun cuando uno, por ejemplo, se analiza, ¿no? Y el saber se trata del saber inconsciente, es, por cierto, dice él, la poesía, la codicia más cercana y la más cercana aprehensión de ese límite extremo de complicidad en el que lo real en el poema parece informarse a sí mismo. Y en otro momento del discurso describe esa noche original, dice, en la que andan a tientas dos ciegos de nacimiento. Uno sería el científico y otro el poeta. Dice, uno equipado por instrumental y no sé cuánto, y otro solamente con las fulguraciones de la intuición, ¿no? Y dice, ¿cuál es el que sale a flote antes, ¿no? No importa, dice el de última, el misterio es un misterio común. Pero bueno, dice algo más que se convirtió en una frase célebre: por lejos que la ciencia haga retroceder esas fronteras, en toda la extensión del arco de las fronteras se oirá ladrar la jauría cazadora del poeta. O sea que en esa frontera, adelantándose los perros, ¿no? Por eso decía eso, ¿no? Está Claro. la jauría del poeta. Esa es la relación que Freud intuye que hay, y la que en la misma posición en la que luego se planta Lacan, ¿no? Hay una... Me parece que nadie lo dice más bonito que Saint-Jean Perse, que dice estas Bellísimo. metáforas hermosas. Me hizo acordar mucho, incluso que casi podría haber una especie de paralelismo. Creo que lo hemos contado, que lo hemos charlado en otros episodios. Don Juan de Castaneda, cuando Don Juan va sí. con Castoriadis, que es su aprendiz. Claro, Castaneda es el aprendiz de Don Juan, ¿no? Y están, y en un momento, Don Juan chamán, Castaneda, perdón. ¿no? Y Carlos Castaneda Sí. es el antropólogo que Claro. decide ponerse bajo su tutela, le lee a César Vallejos, era muy fanático de Vallejos. ¿Viste? Y le lee a Vallejos, y Don Juan lo escucha, y le dice una cosa así como, es medio boludo pero sospecha bien. Tal cual. No, sospechaba bien, Vallejos. Claro, Sí. sospecha bien, dice. Sí. Hay algo Sí. que por supuesto, Don Juan estaba pasado de hongos alucinógenos, veía otras dimensiones, hablaba, viste, de diferentes planos de la realidad y demás, que era lo cotidiano para él y era como lo concreto. Y decía que Vallejos, de alguna manera, por intuición poética, hablaba de esos mundos posibles. Tenía las fulguraciones de su intuición, diría. Muy bien, Sí, pero es tal casi cual. lo mismo. Sí, ¿no? exacto. Eh. Bueno, por eso es que, digamos, yo podía hacerte un comentario referido a literatura de la que seleccionamos para los niños, pero en verdad que es
es universal y es deliciosa para los adultos o para cualquiera, y también un comentario sobre adolescentes, es lo que voy a hacer. Pero que tienen esta orientación, ¿no? De cómo podemos aprovechar de la literatura para los chicos o para los adultos. Lo hacemos, digamos, nada, la gente lo hace más allá de lo que querramos los adultos orientar las lecturas en función de esto, de que el artista pesca, como vos decías, sospecha. Sospecha. ¿No? Algo valioso, Ajá. algo importante. Ahora, yo me quedé pensando que Freud o que Lacan se sientan tan, o elijan, ¿no?, la poesía, ¿no?, como vehículo. La poesía es la forma más alta de literatura. Sí, yo puedo acordar con eso, digamos. No, pero aparte de que Sí, lo sí. pensemos nosotros, lo está instaurado. Y a mí me viene a la mente el caso de, me voy a dar el gusto, el caso de mi poeta preferida, que es Silvia Plath. No voy a entrar acá en detalles de su vida y de su salud mental, porque bueno, estaría... De todas maneras lo 50 hicimos años. y está grabado en un podcast Lo vi. anterior, o sea, lo, Sí. lo Qué pueden bueno, buscar. se puede buscar. Se puede Pero buscar. me acuerdo en un momento donde ella estaba con Ted Hughes, en un momento donde ella no podía encontrar su tema, ¿no? No podía encontrar su tema poético, no sabía de qué escribir. Y Ted Hughes, poeta laureado, y Sir Ted Hughes, poeta laureado por la reina, le dijo: el tema sos vos. Vos sos tu tema. Y ahí ella empezó a escribir su poesía confeccional siguiendo la línea de Anne Sexton. Pero ¿qué pasó? A partir de ahí, ella no fue más persona. A partir de ahí, ella sufrió su maternidad como poeta, sufrió las infidelidades de su marido como poeta, su mirada dejó de ser humana y empezó a ser poética, escribió su último libro de poemas en 31 días y luego se suicidó, y ese libro se convirtió se llamaba Ariel y se convirtió en el mejor libro de poesía inglesa del siglo XX. Digo, Qué fantástico. no es casual, me da la sensación Lo de a la mí, poesía, ¿no? que No, estoy de elijan la acuerdo. poesía, porque me parece que es el mejor vehículo para atravesar el inconsciente. Digo. No, total, porque la poesía atraviesa la ficción e intenta ir como más directamente como a nombrar algo de eso que es imposible de Y decir. Exactamente, además es eso, a sobre mí me todo. parece que el inconsciente es contundente y injustificable. Y la poesía también. Vos no, Sí. no tenés que justificar un poema. No, claro, No. está muy bien. Y hay Y algo- una novela sí, pero un poema no. Exactamente. Y yo creo que está ahí. Ujú. Me hace acordar un poco hay una charla TED muy linda de Liliana Bodoc hablando acerca del lenguaje poético, muy breve. Si la buscan, la van a encontrar, y son una locución muy breve de ella, de 7 minutos, hablando acerca de lenguaje poético. Y ella dice que la poesía es una manera de comprender el mundo. O sea, que uno tiene el lenguaje cientificista, que explica la realidad, y que la poesía viene también a dar un sentido a ese mundo. Y en un momento habla acerca de Neruda para ejemplificar esto. Dice, uno pone una sandía, dice, ¿no? Y la ciencia te dirá que es un fruto verde, de jugoso, de color rojo, de tal estación, que mide tanto, ¿no? Toda una serie de descripciones físicas que vos podés buscar en cualquier enciclopedia, que te va a describir lo que es una sandía. O bien podés leer 2 versos de Neruda que dicen de qué se ríe la sandía cuando la asesino. Y ella dice, son 2 maneras de conocer la misma cosa, Sí. igual de válidas. Y que el lenguaje poético te da un conocimiento del mundo enriquecedor. Por eso está buena la poesía. La narrativa además está más ligada, viste, al texto, como el tejido del texto, digamos, ¿no? Como bueno, vos de narrativa tenés como mucho leído. Y la poesía hace una relación más directa con la palabra misma, como que es la forma más radical de la palabra, ¿no? Hay cosas que se han escrito sobre poesía, van más por ese lado, como si fuera una relación, que si dijeras más, que apunta más a lo real, apunta directamente a lo real, a diferencia de la narrativa que se sirve de la ficción, es justamente que consiste en eso, ¿no? Sí, tenés toda la razón en eso. La interpretación en psicoanálisis siempre toma como modelo la palabra poética,
Sí, siempre va por ahí, en los casos que yo les decía de esa época que mencioné de Lacan, y en otros momentos también. Sí, es así. Bueno. Pero de algunas ficciones quería comentar algo. Sí, claro. Dale. Alejándonos de la poesía. Nos salimos de la poesía, entramos a las ficciones. Pero porque en su corazón, digamos, de alguna manera, en la lógica que las organiza, tienen de este carozo, digamos, de alguna cosa más real en el sentido de muy difícil de conocer, difícil de saber de otro modo. En ese sentido, yo estuve estudiando y quisiera seguir estudiando porque me ha parecido muy interesante algunos temas de los cuentos tradicionales, infantiles, ¿sí? Por un lado, los cuentos tradicionales en el sentido de que venían contándose, o sea, que son creaciones anónimas, ¿no? Sostenidas primero en la tradición oral, hablamos de hace muchísimos siglos, ¿no? Aparentemente se inicia en la India, parece en India antigua, una colección de cuentos, después te lo paso, la historia de la raíz, son cuentos sobre animales, ¿no? Bueno, una serie de conflictos que ocurren entre los animales, son muy, muy interesantes, pero luego ese germen se puede ir siguiendo su desarrollo a lo largo de corrientes que van por todo el mundo, ¿no? Cuando llegan los europeos a América, aquí se entraman, ¿no? las leyendas, mitos y demás de los pueblos americanos con lo que viene de estas tradiciones desde Europa. Bueno, surgen las preciosas leyendas que tenemos en Argentina, el resto de Latinoamérica y demás, y en América del Norte también. Pero bueno, en los cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm o en los cuentos de Andersen, se puede identificar en la medida que recogieron de estas tradiciones, que ellos lo cuentan, quiero decir, se tomaron ese trabajo y escribieron los cuentos infantiles tradicionales, se encuentran estos temas que vienen desde... ¿no? Claro, una serie de tropos que vos podés rastrear. Completamente, sí, que en ciertos detalles es muy llamativo. Yo, bueno, les puedo decir a algunos investigadores, uno se llama Manuel Peña Muñoz, que es un chileno, ¿no? Que leí a propósito de una diplomatura que hice en un momento sobre esto, sobre estas cosas, y es muy linda la investigación que él ha hecho, bueno, y él cita muchos otros. Y siempre encuentra este tipo de elementos en los autores de literatura para chicos más valiosos de cada país. Por ejemplo, hace poco se puso a estudiar a María Elena Walsh, ¿no? Que la admira muchísimo, dio cursos sobre eso en Chile, y bueno, él encuentra en María Elena que hay de estos temas tradicionales, ¿no? Y además, tanto los Grimm como Andersen, como Hans Christian Andersen, hacen después sus propios cuentos. Claro, copiando ese modelo. Exacto. En los cuentos de autor, ¿no? De estos autores también hay rasgos, digamos, que bueno, ¿qué es lo que quería decir yo sobre esto? Que son un poco, como dice una autora argentina, los inadaptados de siempre son estos cuentos, porque no se ajustan a algunos parámetros que tenemos en la actualidad respecto de lo que es correcto, ¿no? Digamos, ¿cuántas versiones ustedes conocen edulcoradas, morigeradas, suavizadas o civilizadas de Caperucita? ¿No? Por completo. Desde todo, qué sé yo, desde que el lobo la invite a jugar hasta que en realidad no era un lobo, no sé qué decirte, ¿no? Por todo tipo de... pero el valor que tiene que ciertos peligros, impulsos, crímenes, no sé, todas esas cosas, tragedias puedan ocurrir en los cuentos infantiles, es enorme. O sea que en Hansel y Gretel los niños son dejados en el bosque. Claro, pues la madrastra mala no lo quería y el padre accede a abandonarla. Bueno, que también aparece en gran parte de los mitos griegos. Y las madrastras son tremendas en todos los cuentos infantiles. En claro, todo. Bueno, eso es lo que tienen, es lo del mito, exactamente. O sea, hay pues, un valor como, digamos, más bien entre simbólico e imaginario, ¿no? Que está en la ficción, que es el cuentito de la ficción, que es fabuloso, porque si no, no lo podés recorrer, y la estructura que hay detrás de eso, que tiene que ver con lidiar un ser humano con esas cosas. Simplemente eso, si no te llega de ninguna parte, no tenés con qué lidiar con estas cuestiones, ¿no? Y ahora que estamos la desavenencia o la rivalidad entre hermanos, que está desde los mitos, ¿no? Qué sé yo. Bíblicos, sí, desde Rómulo y Remo. Claro, exacto, desde Rómulo y Remo, o está en algunos cuentos tradicionales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo te elegí algún ejemplo para contarles. Y han recibido mucha crítica, ¿no? Por eso una autora que les decía, te pone este mote de los inadaptados de siempre, defendiéndolos, ¿no? Han recibido mucha crítica desde discursos más contemporáneos, digamos, políticamente correctos, o que quisieran civilizar a los cuentos tradicionales. Por Dios, qué horror. Que creo que es como desconociendo una carga valiosa que traen, que puede ser que cada época o cada lector que quiere introducir a los niños en la lectura pueda medir, ver qué cuenta, de qué manera lo dice, no sé.
puede ser, pero quitarles ni más ni menos que ese grano que tienen de cosa más verdadera, que es generalmente más terrible, es quitarles lo más valioso. Y además como si pensar en primeros lectores, contándoles un cuento en el que nada ocurre, porque si, lo ripioso de una narrativa ficcional es justamente que ocurra, claro, o sea, que ocurra, porque vos no te angustiás. Sí, sí. Se angustia alguien que no existe. Sí, sí. Ese personaje que está ahí no está sufriendo. Caperucita en ningún momento sufre porque no existe, porque es simplemente un relato. Entonces, si vos tratás a la ficción como si fueran personas reales, edulcorándolos, dándoles como una especie de narrativa en la cual nada ocurre para que el lector tampoco le ocurra nada, pero totalmente. No es literatura. Claro, claro. O sea, matás el concepto de literatura, no hay tensión. ¿Cómo generás la tensión? Bueno, y han cumplido además una función, digamos, muy valiosa, que es la parte que, digamos, me parece más velada y que se puede aportar para defenderlos, respecto, si querés, de la psicología de los niños, ¿no? Porque al fin y al cabo es cierto que si yo soy una niña rubia que se pone una capa con una caperuza roja y va con una canastita atravesando el bosque oscuro, hay peligros. Claro. Que me come el lobo, ¿no? Claro. ¿O no? Pero Pregunto. claro. Bueno, entonces ese cuento, ¿no? Hace muchas cosas que pueden ser, no es que pueden ser, que son invalorables respecto porque generan un sentido del mundo. Claro, la psicología de un niño, claro, que tiene que lidiar con el mundo y con sus propios, ¿no? Con sus propios, si querés, pulsiones, ¿no? O como lo querramos traducir. La pulsión es una cosa bastante áspera con la cual hay que vérselas cada uno y no tiene, digamos, en sí mismo una ficción. Entonces esto aporta lo mismo que aportaban los mitos a los pueblos respecto de el origen de tal o cual cosa, bueno, que se hace con, bueno, te da y además formas, aporta unas formas, la ficción, unas formas posibles, digamos, para tramitar eso, porque si no vos lidiás con la pulsión, lidiás lo mismo, y es lo que decía un poco Borges cuando defendía, no me acuerdo a partir de qué cuentos de terror era de Chesterton, y decía, yo ya tengo el miedo, no es que el miedo me lo da el cuento de Chesterton. Claro. ¿Sí? O sea, el miedo está en mí y ahora puedo ponerle un nombre, una figura, un color, ¿sí? Puedo tener la pesadilla con eso a la noche, si no tengo una pesadilla, digamos, de nada, ¿no? Pero la voy a tener lo mismo, ese es el asunto, ¿no? El punto que veía Borges, que como todo artista se adelanta a lo que yo les vengo a decir hoy. Yo me acuerdo de Logan, mi hijo más chiquito, pedía una y otra vez, yo tenía una versión de El Lobo y los 7 Cabritos. Por algún extraño motivo. Cuento. Por algún extraño motivo, Logan revisitaba ese cuento todo el tiempo. O sea, tenía una biblioteca, yo tenía muchos libros ahí que le había ido comprando. Entonces yo le ofrecía, bueno, que vamos otra vez. Y durante mucho tiempo, durante muchas noches, leí repetidamente e incansablemente El Lobo y los 7 Cabritos. Porque había algo ahí que le resonaba a él internamente. En el cuento el lobo llama a la puerta, ¿no? Claro. Cuando no está la mamá y ellos tienen que defenderse. Y el lobo se hace pasar están expuestos a se eso, los come. Como estás expuesto a la pulsión, eso es lo que yo digo. Claro. Al pibe le interesaba porque que uno se coma al otro, esos son se los comió, la versión que yo tenía. Están en los cuentos, no se trata de que sean todos amigos en el cuento, pero al chico no le sirve para nada. Exactamente, o sea, se hace pasar, se camufla la pata con harina. Eso, tal cual. Le abren la puerta y se los come, a los 7, terriblemente. O sea, se da un banquete con los 7 cabritos. Que después viene alguien, el leñador. El leñador viene, le abre la panza con el hacha, le saca los cabritos, se los devuelve a la madre, le pone piedras en la panza al lobo, lo cose y lo tira al río. Muy bien hecho. Gran relato. No, o sea, no se merecía otra cosa el lobo. Está muy bien. Está muy bien. Totalmente, pero eso, salir del vientre, salir los 7 de adentro de un vientre, no me digas que no trae, ¿no? No tiene simbolismo psicoanalítico, claro. De otras cosas, ¿no? Como si fuera de un parto, o sea, evidentemente son representaciones que les son útiles a los niños para algo que si no, no hay forma de simbolizar. Y además viene depurado por miles de años de narrativa. Sí, claro. ¿No? No es una cosa que se le ocurrió ayer a alguien, sino que es un relato de características orales que de alguna manera ha sido tamizado por diferentes lenguas, diferentes culturas, miles, millones de relatos, millones de madres contando el mismo recurso narrativo. Las versiones de la tradición oral hay siempre varias distintas, ¿no? Que varían algunas cosas pero conservan un tronco común. Es muy interesante, los que investigan eso se encuentran. Es como encontrar los 7 pasos del héroe, digamos, en narrativas superheroicas.
modernas hoy, pero que también lo encontrás en el mito de Teseo o en El Señor de los Anillos. Bueno, son fórmulas narrativas. En el texto original de Blancanieves, de los hermanos Grimm, vieron que bueno, también ha sido muy criticado no solo el cuento tradicional mismo, sino también las versiones Disney, ¿no? De todos estos cuentos. Qué sé yo creo que también en algún punto es bastante defendible lo que ha hecho Disney para rescatarlos, pero bueno, se pueden discutir después un montón de detalles. Pero Blancanieves tiene, el cuento original, tiene algunas cosas que después se pierden y que son súper interesantes. Un detalle, por ejemplo, que Manuel Peña Muñoz lo encuentra y que me pareció, desde el psicoanálisis, me pareció valiosísimo, transcurre, digamos, en el momento en el que Blancanieves, que parece muerta, ¿no? Después de todos los síntomas, ¿se acuerdan que hubo distintas formas como la madrastra? Sí, que le da una manzana, ¿no? Porque sí, claro. La mala es madrastra, no es madre. ¿No? Bueno, cuentos tradicionales siempre está esta figura de la madrastra que permite depositar toda la maldad hacia la hija mujer, reflejando una cuestión que es de un tipo de conflicto, digamos, hiper reconocido por el psicoanálisis y, si quieren, tal vez también por la gente en general, ¿no? Entre madre e hija hay ahí una cierta, no sé cómo decir, discordia que es difícil de resolver, ¿no? Se manifiesta de distintas formas en la vida de cada una, pero es así. Entonces, primero va con una peineta, ¿no? Claro. La cabeza, la cuestión, ella se acomoda la peineta, no sé qué, bueno, se cae desmayada porque está envenenada la peineta. Después con una cinta como que para que la use como cinturón. Claro. Entonces ella se ata el talle, ¿no? Está en la casita de los enanitos, que se ata la cinta y la cinta la estrangula, ¿no? Hasta el punto de dejarla sin aliento. La salvan de nuevo. Y lo último es la manzana envenenada. Cuando ella, o sea, que es doble, la manzana entra por la boca. Y la manzana tenía dos colores, blanca y roja, con un gusano en el centro. Mirá, puede ser que eso esté en el texto original. Recuerdo esa versión. Entonces, ya que ella come la mitad que está claro, nada. Claro. Mirá qué interesante que tenga. Tiene blanca y roja con toda la simbología además, o sea, te vas al Génesis, no incluso. Creo que lo hayan inventado. Claro, o sea, te vas al Génesis. Entonces con ese la encuentran relato. así, la dan por muerta a los enanitos, la meten en el cajón de cristal, esto lo hemos visto en la peli de Disney, y van caminando por el bosque, claro. suben, ¿no? Peñascos, no sé cuánto, entonces en un momento hay como un saltito, ¿no? Se produce una conmoción en el ataúd de cristal, un sacudón, y ella por el sacudón expulsa el pedazo de manzana envenenado. Ante eso se despierta y se incorpora. No por el beso del príncipe, claro. Sino cuando se saca este veneno. O sea, con Heimlich. Maniobra. Y después de eso se cruza este cortejo, digamos, de ellos, que era fúnebre y ahora no lo es, ahora están felices de que ella está viva, con el príncipe que venía con su séquito por el bosque. ¿Sí? O sea, que es casualidad. Hay cosas claro. interesantes en cómo están contados los cuentos tradicionales. Por alguna razón después se ve que se pensó que era más romántico, ¿no? Y iba a ser más popular que ella despertara ante el beso, pero no es por el beso que despierta. Es cuando larga el veneno de la manzana, que venía de. ¿Sí? El de la Bella Durmiente también, sí, que está... bastante en común. Y ahí aparece la venganza de la bruja por no haber sido invitada. Sí, no hablar. O sea, hay una serie de cuestiones Guarda ahí que con están... las madrinas, porque claro. ¿Viste? O sea, una rencorosa bárbara, loca, ¿viste? Tremenda. A mí, para sumar a todo esto, me gustaría hacer un aporte, porque el futuro femenino y el conocimiento de la sabiduría también. ¿Conocen a Angela Carter? Ay, no conozco. Angela Carter es una autora de libros de terror y de fantasía que tiene dos obras que se relacionan con lo que estamos hablando. Una se llama Cuento de Hadas. En esa obra ella recopila cuentos de hadas de todo el mundo, de todas las edades. Ella es feminista, es antropóloga, o tiene conocimientos de antropología, mejor, porque no sé si se recibió, y tiene una fuerte corriente psicoanalítica. Y ella, los cuentos que elige son justamente para contrarrestar esta lógica machista, claro, ¿no? Claro. Para que vean que había en otras culturas cuentos donde... no todo cuento infantil es machista. Exacto. Claro. Y algunos de los cuentos los interviene y otros no.
Y después tiene sus cuentos completos, que se llama La edición es impedimento, se llama Quemar las naves, donde ella hace su propia literatura, ¿sí? Profundamente feminista, psicoanalítica, fantástica, borgiana un poco, así fantástica, deformando el cuento de hadas, donde obviamente triunfa la mujer, se critica el patriarcado, pero todo en una cuestión también medio fantástica, medio deformando el cuento infantil y dándole el lugar que corresponde a la mujer. Pero se ha servido de esos Pero elementos se ha de las columnas claro. del cuento tradicional. Exacto. Claro. O sea, ¿Es norteamericana o de qué sí. nacionalidad? Ajá, la voy a buscar. Vos estás leyendo un cuento infantil, o sea, porque a mí me parece que la mejor manera de homenajear un género es faltarle el respeto. Porque para faltarle el respeto a algo tenés que conocerlo muy bien. de arriba abajo. Claro. Entonces ella interviene el cuento infantil, lo trae al futuro, pero en realidad lo deja en la edad que corresponde y le empieza a meter, ¿no?, todas estas cosas que yo te digo. Y es algo fantástico. Está muy buena la Yo referencia. la voy a buscar. pensaba también un poco en esto, acerca de ciertas tópicos escabrosos, digamos, en los cuentos infantiles, en los cuentos populares, y cómo funcionan bien en determinados autores infantiles. Pienso en Elsa Boreman, que hacía cuentos de terror maravillosos. Sí, ni y hablar. yo recuerdo haber tenido 8 años, 9 años, leer los cuentos de Elsa Boreman y descorazonadores. Maravillosos. Y con momentos de... Y eso es lo fascinante. Bueno, o sea, ¿cuál es un texto como Las Mil Grullas? ¿Qué es lo lindo de Las Mil Grullas? Que la piba se muere. Claro. Y es maravilloso. Sí, Es una ficción. yo defiendo muchísimo que puedan aparecer esos temas ¿Viste? en la literatura y en el cine para chicos. Sí, O en sí, el- claro, las enfermedades incurables, la muerte, Claro. pero bueno, es ir en contra un poco de cosas que se instalan entre los adultos, ¿no? Como donde se intenta preservarlos de eso a los niños, preservarlos justo de eso donde a veces necesitan un elemento. Necesitan para poder. Yo eso. siempre doy el ejemplo, no contarle que murió el abuelito, ¿no? Porque más allá del chiste, ocurre. Después se pone cada vez más difícil no contarle, imagínate. Mi primera Y al mismo película tiempo fue- hoy no tienen velo respecto a un montón de cuestiones, ¿no? Que sería conveniente que tuvieran un poco más de velo. O sea que, digamos, cuando hacemos esto no los ayudamos en nada Ujú. en ese punto, ¿no? Pensaba en el cuento de las brujas de Robert Dahl. Es fantástico. Las brujas es un gran texto literario. Roald Dahl todo completo es así, está en este registro, Es buenísimo. Sí, y no hagas el spoiler, porque estamos no. para que lean. No. Vayan, lean Las Brujas. Pero y si no le pueden, resulta fácil al niño. No. Siendo asediado por las brujas. No, porque además da miedo. Claro que es, sí. es una gran lectura y tiene una versión fílmica muy linda con Angélica Houston. Sí, me contaron, de no vi la principio, peli, pero me contaron que es re buena la peli. Es muy buena la peli y lo vi de chico yo durante muchos años. Me asusté con esa película. No vean la remake. No. No, Sí, dale, debe no. ser... Amo a Anne Hathaway, que hace el papel de Angélica Houston, Ah, pero mirá. no es lo mismo. La primera estuvo buena, digamos. La de... Sí. ¿Con quién había esa Angélica? Angélica Houston. ¿Qué hace? La gran bruja sería. Claro. La gran Claro, bruja. pero además horrible. Claro, O claro. sea, hay una cosa ahí que es terrible. Entonces hay que ver la de Eso, Angélica o sea, Houston. Muy buena. Es que la tristeza es parte de la vida, digamos, sobre lo que decías de las mil grullas y de ese tipo de cuentos, ¿no? El chileno que les nombré, que es un estudioso de literatura infantil genial, Manuel Peña Muñoz, dice que cuando se critica de los cuentos de Andersen, o sea, porque fíjate que hablamos de cosas viejísimas, ¿no? La cerillera, todos estos cuentos donde, bueno, ¿no? El contenido es así igualmente tristísimo y él se dice, no, ¿cómo voy a leer eso a los niños? Que es un cuento tan triste, pero es que la tristeza es parte de la vida y es bueno que que podamos ayudar a los niños a acercarse a estas cosas y a Naturalmente, tener sí. y a desarrollar con eso la sensibilidad de ellos, lo dice, digamos, como lo explica desde un hombre de letras, ¿no? Estas otras cosas que yo te digo desde el lado de la pulsión, bueno, cuestiones, si querés, que atentan inclusive contra el bienestar de uno mismo y que están en el interior de uno mismo. Y bueno, estas cosas están en los niños. Si somos menos ingenuos y las vemos, entonces los ayudamos con buena literatura infantil, que es la de esta literatura inadaptada. Pero, ¿te acordás el caballo de Atreyu? Claro, muere Ajax.
Y la mamá de Bambi, digo, o sea, hemos sobrevivido. No pasa Disney nada. y es salvaje, pero Disney sí se ha hecho la estadística. Hay muchísimo más contenido de muerte y generalmente padres muertos en las historias relacionadas con niños en el cine que las dirigidas a niños que las dirigidas a adultos. Sí. Totalmente. Es mucho más alto, notoriamente más alto, un 30%, algo así. Está muy bien. Sí. Se vayan Y por eso tienen acostumbrando. éxito, digamos. Claro. Obvio. Claro. Y respecto a adolescentes, que hoy vos nombrabas el terror, lo que quería decir es que hay como una gran afinidad de los adolescentes y adultos muy jóvenes, con el cine de terror especialmente, probablemente con la literatura de terror también, pero bueno, me tocó poder estudiar algo de eso y conocer que decían algunos, digamos, que están muy empapados en el tema y muy lúcidos en esto. Y bueno, entonces respecto de toda esta literatura con asesinos seriales o con asesinatos con cuchillos, con mucha sangre, con, digamos, la chica que es asediada o perseguido, que entran en su casa, digamos, la intrusión, ¿no? En un lugar que podría parecer seguro y de pronto... La Scream Queen. Claro, la Scream Queen. A mí igual me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso que cuando más temprano empiecen, mejor. Primero por esto que vos decías de Borges, de que el miedo ya está en uno. Cuando más temprano se enfrenten a eso, mejor, porque acá me viene a buscar la guardia del psiquiátrico, pero digo... no los dejamos entrar, tranquilo. 1000 veces hemos hablado con Fede de esto, ¿no? El género de terror es algo que nos encanta, pero nunca es terror porque sí. Claro. Y lo tenemos en los Es cuentos. terror con buenas razones. Claro, siempre hay algo más. Bueno, en la adolescencia, para traducirlo un poco a términos, digamos, y no ponerme aburrida, quiero decir técnica, a partir de la pubertad, algo que le ocurre, digamos, a todo ser humano, nos guste o no, es un atentado al cuerpo que se tenía armado, ¿no? Que estaba más o menos funcionando. El cuerpo del niño no es que graciosamente, porque creces, asumís ahora un cuerpo diferente. Eso tiene características muy fuertes y bastante trágicas para cada uno. Por eso ustedes seguramente que tienen en su haber una casuística y aparte propia, qué les pasó a ustedes, qué les pasó a sus hermanos, a sus amigos, a su novia, novios, respecto de no encontrarse en el espejo, ¿no? Y de querer cambiarse la forma del cuerpo, verse gordo, flaco, me sobra de esto, los tobillos son anchos, la la voz, frente es chica. En un momento la voz... La nariz es grande. Bueno, Claro. sí, no sos vos. Exacto. Bueno, que es un aspecto sonoro, ¿ves? Desde el espejo, yo estoy yendo por lo visual, pero justamente todo eso se desacomoda muy fuertemente. Y no es joda porque no es solamente imagen, o cómo decirlo, el ser humano tiene una parte importante de su yo en la imagen, ¿no? Entonces, hasta que eso se recompone, es vivido de forma dramática siempre, con distintas manifestaciones. Uno hace más o menos síntomas de distintas formas. Los orígenes de los trastornos de la alimentación están allí, de muchas formas de adicciones, también las sustancias están en la pubertad adolescencia, en ese momento. Entonces, está como tan roto el cuerpo, la imagen del cuerpo estalla, dice Lacan, ¿no? Y hay algo que viene como de afuera del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con el cambio ligado a la sexualidad. Entonces eso va muy de la mano con muy de narrativas, pero claro, ¿no? Donde entra el asesino por la ventana o el alien, te clava el cuchillo. Claro, ese cuerpo extraño. Que el cuerpo se ha penetrado, ¿no? Con sí, el elemento cortante. Bueno, están todas estas cosas que por eso, bueno, lo mismo. Ay, vas a ver esa porquería, después vas a estar, digamos, toda la noche soñando. No, pero... ¿Qué género que te gusta a vos y tus amigas? Claro. Bueno, tiene su razón de ser, como bien decía José Rizal. Y además yo siempre voy a estar a favor de los asesinatos. Hay que matar el cuerpo, hay que matar a los padres, hay que matar todo porque de ahí se renace. Perfecto. Siempre voy a estar a favor de eso y de En términos narrativos. Presentan la narrativa Tal de cual. la ficción sobre el Tal asesinato, cual. sobre el matar. Sí. O sea, yo estoy... Bueno, pero es súper evadido, digamos, muchas veces desde posiciones, qué sé yo, como que se quieren bien pensantes y no sé, ¿no? Es desconocer algo que tiene mucho valor, eso que estás nombrando. No, a mí me parece que hay que pararse desde ahí y seguir. Yo voy a ir evangelizando. Y además, claro, un poco de escándalo les pido. Por favor. ¿El cual? ¿Viste? Esa cosa del horror. Después algún día le vamos a dedicar algún podcast. Es una a pacatería hablar. nueva, es una pacatería de nuestro tiempo. Aburridísimo. Una mojigatería y una pacatería de nuestro terrible, tiempo. ¿viste? Es un pulpito moral. Vamos a moralina, hablar claro. de un poco de eso. Me parece que estaría bueno hacer un capítulo acerca de estas cosas terribles
que están ocurriendo en el mundillo editorial ahora, esta cosa de contratar lectores sensibles. ¿Viste? Es el horror, es la muerte de la cultura. El horror son ustedes, no un cuento de Lovecraft, que además era racista y también antisemita, Lovecraft, pero escribía grandes cuentos de terror. Claro, claro. ¿Viste? Hay que diferenciar el personaje de... Por favor. Como decías hoy. Porque además Lovecraft venía de un contexto sociopolítico, económico, determinado. No tuvo una posibilidad de elección. Le tocó lo que le tocó y sin embargo sobre eso construyó grandes relatos. La vez pasada leía una crítica en el New York Times criticando al Señor de los Anillos de Tolkien, diciendo que no era... lo acusaba de que era racista, porque no existían los elfos negros, ¿no? Guarda que de ese pensamiento salió la saga de los confines. ¿Con cuál? No, pero la crítica que le hace Bodoc a Tolkien es una crítica no tanto de características raciales, sino más culturales. Lo que ella termina diciendo, digamos, es que los sarracenos, que somos orcos... Patente la conversación en la cocina de la casa, y te lo digo porque lo hablé con ella. Patente la conversación en la cocina de la casa fue: ¿por qué no hay un elfo negro? Y el marido le dijo: bueno, si no hay, escribilo vos. Claro. Y ahí salió la saga de los y está muy bien, digamos, si lo que vas a hacer, cuando digamos... una mujer tiene un marido así. Tal cual. Está bueno que en función de una crítica salga una obra superadora o enriquecedora como es la saga de los confines. Pero pedirle, digamos, una especie de corrección política actual a un personaje que tenía 60 años en 1950, en 1940, es una locura. Lo podés hacer para vos, digo, Totalmente. como que hubieses querido, pero sí, no lo podés hacer público. Claro. No, tal cual. Voy a escribir esto y voy a... ¿viste? Bueno, no sé... Pero aparte criticarle a Shakespeare, ¿viste? Hacer una especie de reescritura de Shakespeare, no es así. Por una cuestión de locación. Si el tipo es británico, digo, la Highlands, o sea, ¿qué va a hacer? Y sí. Pero además, el mito al cual el tipo va a beber son mitos nórdicos. No hay elfos negros porque en la mitología nórdica... mitos llenos de rubios. No existía el negro porque no había cruza cultural en aquel entonces, porque estamos hablando de Edad Media. Entonces, no se habían cruzado los mundos en aquel entonces. Es muy tonto criticar eso. Es una tontería. Entonces, por ahí, intentar obviar ese tipo de cosas o desandar ese tipo de caminos. A mí me parece que toda crítica es válida, siempre y cuando sea inteligente. Claro, pero ¿no? volvemos a lo mismo. No te gusta, no hay, créalo. Claro, escribilo, no te hagas problema. ¿Viste? Pero andar juzgando moralmente, sobre todo eso, además, es como lo bajo, ¿no? La superioridad moral. Sí, realmente. Es lo bajo, y después tiene por otro lado la consecuencia de que filtremos literatura súper valiosa. Sí, pero aparte de un autor que no está vivo, que no se puede defender, que no te puede, o sea, redoblar la apuesta. Sería como si todo autor pudiera estar parado, no sé en qué lugar, en un lugar, ¿no? Y además como si las ficciones fueran, claro, pero además como si las ficciones, mundo. como si escribir una ficción fuera una especie de declamación de características políticas. Sí. Una ficción es una ficción. O sea... Es que hoy, si siguiera vivo y si él quiere escribir eso, está todo bien. Vos lo querés consumir, lo consumís. No lo querés consumir, no lo consumís. Digo, también tiene todo el derecho de, si está vivo y él quiere escribir eso, de escribirlo. Pero por supuesto. Totalmente. Lo que está mal, digamos, es que el circuito editorial comienza a pensar en mecanismos de autorrepresión sobre ficciones ya escritas, ni siquiera sobre actuales, sino sobre ya escritas, porque si sos una editorial podés elegir no editar el libro, sino hacer una especie de reescritura. Es muy de Gran Hermano eso, ¿no? La policía del pensamiento. Claro, de Orwell. Es orwelliano. Es una política orwelliana en las editoriales, así le puedes poner el podcast. Estamos hablando un poco de eso, ¿no? De hacer una especie de reescritura en el pasado para que se ajuste a los tiempos actuales. Una locura. No, yo creo que todas las perspectivas... Y se hace, es una locura, pero se hace. Pero creo que todas las perspectivas que hemos ganado, de género, de identidad sexual, el feminismo... Sociales. Todas las cuestiones sociales son instrumentos que tenemos no solamente para leer la realidad y para luchar, sino para reinterpretar obras, debatirlas, o sea, no cambiarlas. Claro. La idea no es cambiar la obra, sino intervenirla. O sea... Me parece que ahí es los que están errando. A mí la obra, relectura, claro. la obra me sirve como está. Uh-huh. Y mi trabajo
crítico es intervenirla. Hacer no la lectura modificarla. crítica, no Claro, censurar la claro, obra. claro. Si no es todo Está cómodo, muy bueno. chicos, piensen, no Tal cambien cual, la obra. se puede pensar. Claro. Vale pensar, no suspendamos eso por lo pronto. Valen, ¿tenías algo ahí como para cerrar? Ya está. Ya no, estábamos, nada habíamos más. hablado de Encantada poesía. de conversar todas estas cosas y dimos ejemplos de un montón de Preparemos de aspectos interesantes. otra visita, por favor. Te comprometo. Bueno, podría ser, si Sí. tenemos tiempo y elegimos un tema en el que yo pueda tener alguna cosita para aportar. Siempre. Encantada, me por parece favor. genial. ¿Qué te parece? Me encanta. Que por hagan supuesto. radio, que desarrollen los temas con un poco de tiempo, que elijan. Nosotros somos largueros y Muy bien. entonces no tenemos problema. Así que organicemos una. Organizamos una, vamos a estar cerrando. Creo que nos pasamos de la hora, Sole. 1:10, estamos perfectas, súper escuchable este podcast con Valentina Mineri en el piso de Group FM. Este fue el episodio número... No me acuerdo. Vos sabés que lo estuve pensando todo el tiempo y no me acuerdo qué episodio es. Bueno, el episodio X. No me acuerdo el Estamos en número. Después, negación. cuando se edita se le pone el número. Sí, no me acuerdo el número. Estamos en negación, licenciada. Muy bueno. Estamos en... Va. No vas a desentonar, te voy a decir. No desentonás. Con la temática. Las cuestiones Capaz generales que nos tocan hoy. así te lo tiro así, capaz que es el 6, pero no estoy seguro. Bueno, posiblemente el episodio 6, tal vez 7, tal vez 8, no lo sabemos. Pero vamos a estar cerrando este episodio. Espero que les haya gustado. Un placer tenerte con nosotros, Vale. No, gracias de Muchas nuevo. Me encantó a mí gracias. venir y hablar de todas estas cosas que, como vieron, me apasionan. Me gustan mucho. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Que tampoco sabemos cuándo. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué número ¿Ni qué tiene? número es? ¿Y cuál? De Bibliófilos. Gracias también a Sole, que estuvo del otro lado operándonos, tirando magia de sonidos. Y gracias a Flavia, que nos hizo de producción también. Maravilloso. Divino esto. Un lujo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Estás en Groove, espacio multiplataforma. Un concepto, muchas plataformas. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Envíanos tu mensaje a través de nuestra app o búscanos en todas las redes sociales como @GrooveFMOK. Groove, rítmicamente expansiva.